Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, bienvenidos a esto que se llama Contexto y Opinión. Mi nombre es Yolanda Ruiz, me acompaña Juan Pablo Ruiz en la producción y ya saben ustedes que aquí no tenemos primicias, solamente hacemos esfuerzos por ayudar a entender algunas de las noticias. Hoy diría yo que una emisión breve, hoy es un día de mucho, pero mucho trabajo y estuve escribiendo columnas, estuvimos grabando las menopáusicas con un episodio que seguramente les va a encantar y que lo tendremos en un par de semanas. Muy, pero muy interesante. Eh, y bueno, entonces un día de mucho trabajo y como les he dicho, pues producir este espacio tiene una dosis de trabajo muy grande. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de política. Pasamos revista rápidamente por la encuesta del Centro Nacional de Consultoría para la revista Cambio, que trae datos interesantes, aunque más o menos las tendencias se mantienen, pero hay pequeñas cosas que van variando y que ponen a conversar. Mientras tanto, pues quiero hacer una celebración muy breve también al periódico El País de España, que exactamente hoy, 4 de mayo, el día que estamos grabando esto, cumple 50 años. Este periódico es emblemático, es un periódico para el cual estoy trabajando en este momento como columnista. Para mí es un orgullo ser parte del equipo del periódico El País, de modo que me detendré unos segunditos allí. Y sobre todo, yo diría que lo más importante que tenemos hoy en contexto de opinión es que vamos a hablar de novedades de este espacio, novedades de este espacio. Los voy a compartir con ustedes, pero sobre todo quiero escuchar sus opiniones, a ver qué podemos hacer, pero hay una decisión tomada frente al nombre, a la frecuencia y demás, de modo que ya hablaremos un poquito más adelante sobre eso y contaremos pues cómo nos fue en la feria del libro y demás, de modo que hay varios temitas. Como siempre les digo, si les parece interesante, los invito a compartir. Ojalá se suscriban al canal de YouTube Yolanda Ruiz Periodista. Recuerden que la meta es ver si logramos llegar a los 100,000 suscriptores antes de que termine este año y ahí vamos pedaleando fuerte. Les agradezco mucho a quienes comparten, a quienes comentan. Yo trato de responder algunas de los comentarios, son muchos, pero trato de leerlos. A veces no los comento, a veces le doy me gusta simplemente, pero trato de estar en contacto con ustedes y les agradezco muchísimo. Y los que quieran y puedan, que lo hacen todas las semanas, 2, 3, 4, 5 personas amablemente, pues nos pueden contribuir con sus donaciones para sostener la producción de este espacio. Entremos en materia política, porque en estos días se habla mucho de política, no es para menos, estamos ya en el mes de las elecciones, ha comenzado ya el mes de las elecciones, estamos a menos de 4 semanas de la jornada electoral del 31 de mayo, de modo que esto se va poniendo muy interesante y cada encuesta que viene es bien interesante porque toca ir viendo qué es lo que ocurre. Entonces, esta es la que publicó la revista Cambio este fin de semana, encuesta del Centro Nacional de Consultoría. Iván Cepeda crece casi 3 puntos desde la encuesta del Centro Nacional de Consultoría que publicó la revista Cambio el 22 de marzo. Tiene en ese momento 37.2%. En esto más o menos hay coincidencia en todas las encuestas. La de Inbamer lo pone un poco más arriba en el 44, pero todas están rondando, dijéramos, por debajo o por arriba el 40%. Abelardo de la Espriella en esta encuesta tiene 20.4%, frente también a 15.6% de Paloma Valencia. Ahí le saca como una distancia. Es una ventaja que es importante porque recordemos que 2.6% es el margen de error. El margen de error, perdón, según dice la revista Cambio, es 2% y la ventaja es del 2.6%. Entonces está por encima del margen de error, aunque el margen de error es para arriba, para abajo, en fin. Pero sigue, dijéramos, como que esa batalla y esa pregunta de quién va a pasar a la segunda vuelta a competir con Iván Cepeda, que pareciera, según todas las encuestas, que tiene garantizado su tiquete para la segunda vuelta. Entonces aquí, según esta encuesta, el que pasaría o el que tendría en este momento más posibilidades de pasar es de la Espriella con 20.4%. Pero tengan en cuenta que todo puede pasar. Todo puede pasar y todo puede cambiar porque en un mes las cosas cambiaron. Por ejemplo, en esta encuesta en particular, porque cada encuesta pues, se compara con lo anterior, ¿no? Pero en esta encuesta en particular hubo cambios porque Paloma Valencia, después de la consulta, por supuesto, pues quedó como muy disparada, iba muy impulsada y tenía 22.2% frente a 15.4% que tenía de la Espriella. En un mes esto cambió. De la Espriella pasó a tener 20.4% y Paloma 15.6%. Entonces, dijéramos que en un mes no sabemos cómo va a ser la fotografía en las 4 semanas que quedan, que además son fundamentales porque es cuando las campañas concentran recursos, concentran dinero, movilización de campaña, publicidad, propaganda, presencia de los candidatos en los sitios claves en donde necesitan votantes, de modo que todo puede pasar, pero dijéramos que los 3 punteros están marcados en todas las encuestas. Iván Cepeda, el triunfo de Iván Cepeda en todas las encuestas en primera vuelta es claro, en segunda vuelta las cosas cambian un poco, de modo que
como digo yo, todavía esto está muy, pero muy abierto. Quería mirar, estoy revisando aquí los detalles de la revista Cambio. Les recomiendo que vean, ahí están, dijéramos, como todas las gráficas y demás, vean directamente lo que publica la revista Cambio. Después de Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, en ese orden, que tienen 37.2, Cepeda 20.4, de la Espriella 15.6, Paloma Valencia, aparecen los de centro muy desdibujados y muy disminuidos. Sergio Fajardo 2.7%, eso es estar prácticamente en el margen de error. Claudia López 1.5%, incluso por debajo del margen de error. Entonces, digamos que el centro se desdibuja cada vez más, cada vez más. ¿Qué dice esta encuesta también? Que los colombianos ubican como el principal problema, en primer lugar, la corrupción con 38.2%, en segundo lugar, el sistema de salud con 25.9% y el avance de las organizaciones criminales en tercer lugar con 18.5%. Esos serían los tres temas más importantes que ubican los encuestados por el Centro Nacional de Consultoría como lo más importante: corrupción, sistema de salud, avance de organizaciones criminales. También Cambio pregunta de otra manera, a propósito de estos problemas, ¿en cuál de estos problemas quiere que se enfoque el presidente? Entonces ya vieron ustedes, ¿no? Entonces corrupción, salud, grupos criminales. Y la gente dice que prefiere que el presidente se enfoque prioritariamente en el sistema de salud, en un 37.1%. Hay mucha sensibilidad frente a ese tema. Luego aparece la corrupción con 21.4% y luego el avance de las organizaciones criminales con 14.3%, con lo cual, dijéramos, los tres problemas que preocupan a la gente siguen estando allí. También se midió de alguna manera cuáles son las fórmulas que generan un poco más de rechazo. Hay que ver siempre, dijéramos, ese negativo de los candidatos, que significa por quién nunca va a votar, para entender un poquito también cómo se pueden mover los indecisos, los que no se han inclinado todavía. Entonces, por la fórmula de Iván Cepeda y Aida Quilcue, nunca votaría, dice 32.7%, que es de alguna manera negativo más alto que hay. Así como tienen la mayor intención de votos en primera vuelta, también tienen un negativo de 32.7% que no lo votarían. Pero algunos miran al contrario y dicen, 67% votarían por ellos. Entonces tienen un techo también. Pero Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo tienen un negativo menor con 16%, Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo 15.1% de los que no votarían nunca por ellos. Todo eso es como para entender, analizar, en fin. Veamos rápidamente segunda vuelta. Si van Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, ¿cómo quedarían las cargas? 46.4% votarían por Iván Cepeda, ganaría, contra 37.9% de Abelardo de la Espriella. Por ninguno, 9.9%, no sabe o no respondo, 5.8%. Si la alternativa es entre Iván Cepeda y Paloma Valencia en una Iván Cepeda quedaría con 44%, Paloma Valencia con 40%. Iván Cepeda 44%, Paloma Valencia 40%. En los dos casos ganaría Iván Cepeda. En el caso de que se enfrente a Paloma, 10.8% dice que no votaría por ninguno, no saben, no responde, 5.2%. Recuerden que ahí están los que efectivamente no votarían por ninguno, los que se abstendrían, eventualmente los que votan en blanco o los indecisos. Hay una porción de indecisos todavía en eso que puede inclinar la balanza, porque aquí estamos hablando, sobre todo en segunda vuelta, de cifras muy cercanas. Lo que coinciden prácticamente todas las encuestas es que es muy difícil que el candidato Iván Cepeda gane en primera vuelta, que es la apuesta que están haciendo desde la campaña. Se ve difícil a la luz de esta encuesta y se ve difícil a la luz de las encuestas anteriores que se publicaron y se ve difícil a la luz de varios analistas que dice tendría que pasar algo muy extraordinario para que lograra tener más del 50%. Todos los pronósticos coinciden en ese momento en afirmar que habría esa segunda vuelta. En todo caso, yo insisto, esto está todavía con todas las posibilidades abiertas para los tres candidatos que puntean. Y nos queda un mes de campaña, que es el mes más importante, yo insisto en eso, de modo que todo puede pasar. Ahora bien, ¿qué ha pasado en los candidatos de derecha? Que se ha agudizado la batalla entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. ¿Por qué? Porque hoy en día ellos, más que batallar contra Iván Cepeda, que están batallando contra él, están batallando contra el otro para ver quién pasa a segunda vuelta. Entonces se ha agudizado la batalla, la pelea, se ha agudizado también el enfoque de las propuestas. Por ejemplo, Paloma Valencia está planteando una propuesta de hacer que el SOAT lo pague el Estado para las motocicletas de bajo cilindraje, que eso pega directamente a sectores muy populares, allí quiere llegar. Y bueno, en el análisis que hace la revista Cambio, hablan
de que esa derecha, de alguna manera más radical, que le dio el triunfo a Donald Trump, a Nayib Bukele, a Javier Milei, en fin, esa derecha más radical es la que está llegando a Colombia de la mano de Abelardo de la Espriella y que eventualmente, según el análisis de la revista Cambio, pues venía germinando desde hace tiempo y encuentra como una manifestación a través de Abelardo de la Espriella. Recuerden que también, y lo recuerda la revista María Fernanda Cabal, compitió por ser la candidata oficial del Centro Democrático, llevando esas banderas más radicales. Cuando pierde la medición interna contra Paloma Valencia, par de cobijas. Y recuerden que su esposo, José Félix Laforet, está por los lados de Abelardo de la Espriella. De modo que es un poquito como, hay una situación particular en la derecha que está reflejando lo que pasa en el mundo. Pero bueno, ya estaremos analizando lo que ocurra con las elecciones el próximo 31 de mayo. Se conocerán seguramente unas 2 encuestas más, es posible. Veremos qué ocurre. Veremos qué ocurre cuando pase el 31 de mayo y ya tengamos sobre la mesa quienes van a segunda vuelta. Mientras tanto, pues las campañas están haciendo lo suyo, están haciendo su tarea, cada una en los sectores en donde consideran que pueden tener más votantes. Muy bien. Eso sobre la encuesta. Les recomiendo que pasen por la revista Cambio, que le den una mirada a la encuesta, a cada uno de los gráficos, a los datos, en fin, a todo lo que es también, dijéramos, la ficha técnica. Esta se hizo, como les digo, del Centro Nacional de Consultoría para Cambio, ¿no? Y pues están con todos los datos. Estaba tratando de leer aquí, sino que la ficha técnica es de este tamaño. Pero dan todos los datos de muestreo, cómo se hizo, dónde se hizo, está todo publicado porque ahora la ley pide que se hagan unas cosas muy precisas y como muy detalladas. Entonces les recomiendo eso. Pasamos a otro tema. Un tema de celebración. El periódico El País de España celebra 50 años. Nació el 4 de mayo de 1976. Para quienes somos periodistas y hemos vivido justamente, en mi caso, 40 años de periodismo, otros tienen 50 años de periodismo, otros 30, en fin, el periódico El País ha sido un referente en términos de lo que es el buen periodismo. El gran periódico en español ha sido durante los últimos 50 años el periódico El País de España, que nació en una coyuntura muy particular en su país, en plena transición democrática, después de una dictadura que representó también la transición de España hacia el europeísmo, si se quiere decir de esta manera. Era un momento de coyuntura muy particular, nació en unas circunstancias particulares y de alguna manera los que hemos seguido de cerca o de lejos la historia del periódico El País, notamos lo que significa un medio de comunicación en una democracia, lo que representa, lo que puede llegar a ser el buen periodismo que se hace desde el periódico El País durante estos 50 años. Pues hoy hubo celebración, no es para menos, con participación del rey. La celebración se hizo en Barcelona, estuvo el rey Felipe VI, estuvo la reina Leticia, que recuerden ustedes fue periodista antes de convertirse en la reina de los españoles. Estuvieron dirigentes políticos, el presidente del grupo Prisa. Llanares es el actual director del periódico El País. Tuve el privilegio de conocerlo aquí en Colombia, porque en el momento en que yo comienzo a trabajar en el periódico El País hace 4 años, Llanares dirigía la edición América del periódico El País, que tiene su sede principal en México, pero que hizo una apuesta pero muy importante al tener sus ediciones en distintos países de América Latina, entre ellos Colombia. Ellos estaban a punto de abrir esa dijéramos, versión de Colombia y estaban buscando personas en el país. Y fue Llanares, el actual director del periódico El País, quien me invita a formar parte de este equipo. Me estaban haciendo un planteamiento distinto, pero yo me decanté por la posibilidad de ser columnista. Comencé a escribir columnas en el periódico El País en la anterior campaña presidencial, en la campaña de hace 4 años, de modo que coincidió mi vinculación justamente con el momento en que la campaña estaba entrando en la recta final. Yo cumplo 4 años en el mes de mayo de estar escribiendo para el periódico El País. Para mí es un orgullo porque, como les digo, ha sido un referente del buen periodismo, ha sido un referente de lo que significa hacer periodismo con respeto, con pluralismo, con investigación, desde una mirada, obviamente, porque todos los medios de comunicación tienen una mirada, tienen una postura editorial, y en este caso el periódico El País, y algunos lo destacaron en la celebración, el periódico El País tenía claro que Europa era una esperanza para ellos en España, y tenía claro la apuesta por la democracia, y tenía clara
pues una apuesta en términos de esperanza muy grande, y me parece que ha sido súper interesante todo lo que ha pasado con el periódico El País. Yo vengo conociendo a algunas de las personas que trabajan en el periódico El País desde hace varios años. Cuando trabajé en Caracol Radio que forma parte del Grupo Prisa, tuve la oportunidad allí de compartir con algunas personas del Grupo Prisa. Y allí conocí de cerca a algunos de los que trabajan en el periódico El País. Desde siempre quise poder tener algún vínculo con este periódico y se me dio hace 4 años la posibilidad de escribir columnas. Escribo una columna cada 15 días. Mañana tendré columna. Ojalá se pasen por allí, porque en la columna de mañana decidí cambiar de tema, dejar la política por un lado un momento y dar una visión de lo que pasó en la Feria del Libro, que es el otro tema del cual quería comentarles. La Feria del Libro es una fiesta muy grande, la Feria del Libro de Bogotá, cualquier Feria del Libro. Por estos días hablaban de la de Buenos Aires también. Pero la Feria del Libro es algo realmente impactante y habla mucho de ese otro país que a veces no vemos en las noticias políticas, un país que está buscando lecturas de distinto tipo, en donde se habla de todos los temas, en donde se comenta, en donde la gente pasea, van con los niños, con el perro, con los abuelos, con todo el mundo, en combo, en pareja, en solitario. También hay muchos lectores solitarios que van allá a buscar sus lecturas, hay conversaciones de todo tipo, y trato de hacer como esa mezcla, ese caleidoscopio en mi columna de mañana del periódico El País, justamente. Entonces, agradecida por ser una mínima parte lejanísima, no formo parte de la plantilla, trabajo cada 15 días con una columna, pero yo me siento parte del periódico El País. Lo celebro ese aniversario número 50. Ellos vienen celebrando desde hace varias semanas, hablando de los hitos que se han marcado, de los recuerdos que han quedado del cubrimiento. Por ejemplo, alguien decía, hay un pedazo del muro de Berlín cuando cayó el muro de Berlín y lo cubrieron los periodistas del País. Las grabadoras, contaba Rosa Montero, con la cual ella hacía, la gran escritora española Rosa Montero, que es periodista y entrevistadora, grandes entrevistas, y las grabadoras que ella utilizaba en su momento cuando hacía las entrevistas las guardaron. Pero como eso, muchas otras cosas. Entonces es una historia muy bonita y me parece que de vez en cuando hay que salirse de la política para hablar de eso, porque el buen periodismo existe. Allá y acá, existe en España y existe en Colombia, existe en América Latina. A veces como que no se ve, hay mucho humo, ¿no? Entonces toca buscar. Pero el buen periodismo existe y el buen periodismo es fundamental en una democracia. Lo dijo el rey de España, pero lo hemos dicho con mucha frecuencia los periodistas, que sentimos y tenemos claro que la democracia se fortalece cuando está bien asentada en varios pilares, ¿no? Como las libertades individuales, como el respeto a la institucionalidad, a las normas que nos rigen, como el respeto a los seres humanos y la libertad de prensa, que es fundamental. Entonces, la libertad de prensa y el buen periodismo son fundamentales en una democracia. Y me dirán, ya sé que alguien está escribiendo por allí mientras me escucha, ¿y el mal periodismo? Pues es un problema, obviamente, ¿sí? Como pasa con las leyes, pues son fundamentales en una democracia. ¿Quién viola las leyes? Pues, ¿qué significa? Pues es un problema. Pero no, eso no quiere decir que en el fondo, filosóficamente, no tengamos que trabajar para que haya libertad de prensa, para que haya buen periodismo y para que los ciudadanos estén bien informados. Estén bien informados. Y el periódico El País pues, ha cumplido con esos requisitos, con sube y baja, con momentos más difíciles, con momentos más interesantes. Ha hecho la transición digital de una manera muy interesante y se vino de este lado del Atlántico también a hacer un trabajo periodístico muy, muy importante. De modo que a quienes también forman parte del periódico El País, aquí en su edición América y en la edición Colombia, pues va mi abrazo, mi felicitación y mi gratitud por tener una ventanita en ese espacio. Muy bien, y hoy hablé en primera persona mucho porque hablé en primera persona de lo del país y ahora les voy a hablar en primera persona porque vamos a hacer unos cambios en este espacio. Creo que hace unos días se los contaba, hace algunas semanas. Tengo dificultades para cumplir como debe ser este espacio en el cual ya llevo más de 3 años. Hoy en día soy columnista del periódico El País, columnista del Espectador y trabajo en el proyecto Las Menopáusicas con María Elvira Samper, que es muy demandante ese proyecto. No se trata solamente de la entrevista, sino de la preparación, de esa conversación con cada una de las mujeres. Ahora acabamos de sacar el libro, lo presentamos en la feria, en fin, es muy demandante. Hay que buscarle fondos porque pues los proyectos cuestan plata, entonces nos toca salir a buscar fondos, hay mucho trabajo. Y a veces no tengo el tiempo suficiente para preparar este espacio como quisiera. Entonces, los algoritmos piden con frecuencia una extensión en particular y son extensiones que cambian, que van de una red a otra. Instagram, por ejemplo, castiga los videos muy largos. Cuando pongo videos de mis columnas que duran eventualmente 6, 8 minutos, Instagram me dice está muy larga.
Si tiene más de 3 minutos se va a mostrar menos, le va a llegar a un público menos. Y yo igual las pongo porque mis columnas duran 6, 8 minutos, pues entonces no quiero recortarlas, simplemente la columna tiene como un contexto general y puede durar entre 6 y 8 minutos y a mí me parece bien y yo la pongo en Instagram. Y me ha pasado, saben ustedes, que con algunas columnas, las personas que las ven, en el caso de Instagram, quiebran el algoritmo, ¿sí? Están destinadas a que no las muestren y sin embargo quiebran el algoritmo. La columna que escribí sobre el acoso, una columna que escribí sobre el cuidado, pasan del 1.000.000 de vistas. En el caso de la del acoso, 1.800.000 entre Instagram y Facebook. Entonces yo digo, no sé, el algoritmo te dice unas cosas, pero a veces las personas dicen otras. Y eso pasa también con YouTube. En YouTube es lo contrario. YouTube te castiga con los videos cortos y te pide que hagas videos más largos. Y pues es mi problema. No siempre tengo cómo hacer un video más largo. Yo antes trabajaba sobre 3 o 4 noticias, a veces 5, pero a veces el tiempo no da porque, como les he dicho, preparar una noticia para poder entenderla requiere 1 o 2 horas de trabajo. Si son 2 o si son 3, pues vayan multiplicando. Todos las redes sociales y las plataformas piden emociones, titulares que vayan con las tendencias, te dicen que hay que atrapar a las personas en los primeros 3 segundos, todo eso. Yo intento aprender de todo eso, obviamente, pero lo que no quiero es sacrificar lo que hago y el fondo de lo que hago, que es tratar de entender, aportar elementos de contexto, aportar opiniones, que sean opiniones sobre la base de información, no sobre la base de lo que circula en las redes, sino tratar de enterarme, ¿sí? Antes de opinar, pues uno lee, uno mira y tal, para tratar de opinar. Entonces quiero seguir haciendo lo que hago, pero me cuesta trabajo. Contra los consejos de quienes saben de estos asuntos que me han dicho que no lo haga, voy a hacer 2 cosas. Vamos a hacer 2 cosas con Juan Pablo, que es quien me ayuda aquí y está preparando ya la parte audiovisual de todo este asunto. Vamos a cambiar el nombre del proyecto y vamos a dejar un poquito al albur de cada semana cuándo podemos estar. Voy a hacer todo lo posible para seguir estando cada lunes, pero si no lo logro, lo haremos el martes. Y si no es el martes, lo haremos el miércoles. Pero voy a intentar hacer el espacio por lo menos 2 veces por semana, así sea de manera breve y hablando de un solo tema, porque yo trataba como de hablar de 3, 4, 5 temas, luego lo reduje y dije no, que sean 5 nada más, etcétera, pero cuesta trabajo. Y pues no tenemos los recursos para poder pagar un equipo, que sería fantástico, pero no los tenemos. Entonces voy a tratar de hacerlo 2 veces por semana, en la medida de lo posible. Voy a seguir poniendo en video mis columnas y voy a dejar abierta la puerta para múltiples cosas en este espacio. A veces preferiría poder hacer entrevistas, las voy a hacer cuando pueda. A veces preferiría hacer varias noticias, lo voy a hacer cuando pueda. A veces quisiera hablar de libros, lo voy a hacer también cuando se pueda. Entonces, este espacio va a ser un espacio variopinto que vamos a construir colectivamente entre ustedes y yo. En la medida en que ustedes estén ahí, vean los contenidos, les parezca interesante, pues vamos a seguir trabajando. En el momento en que no se pueda, pues no se puede. Y por esa razón, lo que estoy planteando es que nos vamos a rebelar contra el algoritmo que nos pide un video de un tamaño, que nos pide unos horarios, que nos pide unos titulares, que nos pide unas emociones, que nos pide unas cosas. Y mi propuesta es que nos vamos contra el algoritmo y ese va a ser el nombre de este espacio, contra el algoritmo. No sé si les guste, se los he contado a algunas personas, a unos les gusta, a otros no. Y como les digo, los que saben me dicen, difícil cambiar de nombre, Contexto de Opinión era muy bueno. Otros me dicen, no, el nombre puede ser bueno, puede ser interesante, le puede gustar al algoritmo, fíjense ustedes. Otros me dicen, no, hay que salir los lunes, lo intentaré, pero a veces es difícil. Entonces, simplemente a partir de la próxima semana, esto se va a llamar Contra el Algoritmo. Y de alguna manera mi subtítulo es Contra el Algoritmo, Contexto de Opinión. Vamos a seguir hablando de hechos de actualidad, vamos a seguir hablando de los temas que nos importan en Colombia y en el mundo, vamos a seguir recomendando libros, conversando, poniendo las columnas, todo eso, y nos vamos contra el algoritmo. Porque de alguna manera me niego a que el algoritmo me diga de qué debo hablar, cómo lo debo titular, cómo lo debo poner, de qué colores deben ir las portadas, en fin. Yo creo que en la era de la inteligencia artificial, en donde cada vez le estamos entregando más y más de lo que hacemos a la inteligencia artificial, mantener la humanidad y mantener la capacidad de sorpresa, no sé, puede ser un elemento que juegue a nuestro favor. Es lo que digo yo, o por lo menos lo que sueño. Poder seguir hablando, estando aquí, conversando con ustedes y que ustedes me acompañen en este espacio cada vez que se pueda. Entonces, ¿qué es lo que les pido? Que se suscriban, ponen la campanita, entonces ustedes saben, ¡tim! Tenemos algo nuevo por allí en el canal de Yolanda Ruiz en contra del algoritmo. Y si no funciona, pues vamos conversando. Y bueno, eso era lo que les quería contar y bueno, les quiero recomendar algún libro.
y recomendar el episodio de menopáusicas que tenemos esta semana con Cecilia López. No se imaginan la conversación tan interesante, pero tan interesante con Cecilia López, que ha trabajado en 6 gobiernos distintos. Esta es una mujer tremenda. Es la mujer más longeva que hemos tenido en el podcast, 83 años y contando. Y es una mujer que está perfectamente activa, trabajando, haciendo cosas que hace un par de años fue ministra. Es decir, una mujer que tiene mucho para contar. Empezando porque nos cuenta la historia del 9 de abril y cómo lo vivió su familia. Y lo recuerda, además, la historia del 9 de abril y cómo su familia fue víctima de violencia, de desplazamiento, cómo vivieron la pobreza y cómo pasó de la pobreza a ser ministra, a ser directora de planeación, a tener un montón de cargos importantes en los gobiernos de los últimos años en Colombia. 6 gobiernos han visto pasar por allí a Cecilia López. Entonces hablamos de todo eso y hasta nos da consejos de cómo llegar bien a la vejez, de modo que de todo eso hablamos con Cecilia López. No se la pierdan, por favor. Y quiero dar mi agradecimiento total a las personas que en la Feria del Libro nos acompañaron en los varios eventos en los que estuvimos. Yo tuve la oportunidad de acompañar como parte del público a mi hija que estuvo presentando, ya saben ustedes, este libro, Gaza, seguimos siendo testigos. Fue muy bonito, un evento muy bonito. La gente llegó, colegas que estuvieron conversando con ella, en fin, mucha sensación muy especial con este libro. Y estuvimos este fin de semana presentando Menopáusicas y más. Bueno, pues han venido mujeres que dijeron, yo vengo de Villavicencio, yo vengo del Guaviare, yo vengo del Chocó, yo vengo de Antioquia, yo vengo de Tunja. O sea, mujeres que decían, he recorrido 4 horas en carro para venir a verlas. Muy impactante. Gracias, 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 gracias. O sea, mujeres que se hicieron una fila, personas que llegaron en medio del aguacero y del colapso, porque el sábado hubo colapso de tráfico en los alrededores de Corferias. Y el aguacero tremendo. Y aún así llegaron muchísimas mujeres a ver la presentación de Menopáusicas y más. Y fue realmente conmovedor. Entonces, mil gracias y mil gracias. Y ojalá este libro llegue a muchísimas personas, no solamente mujeres, porque este es un libro para todos, para entender un poquito la menopausia, para no naufragar en ella y para que quienes tienen una mujer en menopausia cerca, pues puedan entender qué es lo que está pasando. Ya saben que también estuve hablando de mi libro Los que quedan, que ahí se los dejo también, y les quiero hacer una recomendación dentro de los muchos libros. Bueno, ¿qué me traje? El de Giselle Pelicot. ¿Recuerdan ustedes? La mujer francesa que fue víctima de su esposo que la drogaba para violarla, no solamente él, sino hombres que contactaba a través de internet, que es un caso espeluznante. Y esta mujer sale con esa dignidad de decir que la vergüenza cambie de lado, porque le dijeron el juicio puede ser privado para no someterla a usted a la doble victimización. Y ella dijo, no, la vergüenza tiene que cambiar de lado. La vergüenza no es para mí, es para ellos. Y nos ha dado una lección de coraje esta mujer. Entonces me traje este libro. Me traje varios, pero les quiero mencionar ese. Y les quiero mencionar este, que ya lo empecé, voy lento, pero esto promete mucho. Es el de Mauricio García Villegas, Antes de perder el juicio, una apuesta por la razón en medio del delirio. Yo les digo una cosa. Para mí, Mauricio García Villegas es uno de los grandes pensadores de hoy en este país y en sus alrededores. Es uno de los grandes pensadores. Ayuda a entender este momento tremendo y duro que estamos viviendo. Yo leí su libro, creo que he hablado de él en este espacio, El país de las emociones tristes, que trata de entender lo que pasa en este país desde las emociones. Y aquí voy, una apuesta por la razón en medio del delirio. Sí que necesitamos razones. Sí que necesitamos calma en estos momentos tan complicados. Pues les hablo de esos libros que me los traje de la feria, me traje muchos más, pero esos que los tengo ahí como cerquita. Entonces, quería comentarles eso. La próxima semana nos vamos contra el algoritmo y quedan todos invitados. Eso es lo que les quería comentar. Si les parece interesante, los invito a compartir, los invito a que se suscriban al canal de YouTube Yolanda Ruiz Periodista, pongan la campanita, así saben cuando aparecemos por aquí, cuando menos lo esperen. Y como siempre les digo, mil y mil gracias por estar ahí.